Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Blanca y hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso bolso deportivo. El material externo que estoy utilizando se llama bagún. Es un material muy lindo y muy resistente. Y para el forro utilicé una tela que se llama silver. Y comenzamos haciendo el molde de los laterales. Trazaremos un rectángulo de 26 por 10 centímetros, que será solo la mitad del molde. Marcamos un punto en la parte inferior izquierda a 6 centímetros. En el lateral derecho del rectángulo subimos 2.5 centímetros y marcamos. Luego unimos ambos puntos con una línea. Seguido de esto, vamos a trazar las curvas inferiores de estos laterales. Voy a utilizar la base de este cono de hilo que mide 8 centímetros de diámetro. Luego voy a trazar una línea transversal en este lado de 2.5 centímetros. Marcamos un punto partiendo desde esta esquina a 6 centímetros. Luego trazamos una línea curva así de esta forma, dándole la forma a la parte superior de los laterales. Cortamos y así tenemos listo el molde de los laterales. De este molde vamos a cortar 2 piezas en material externo y 4 piezas en la tela de forro. Para el frente y dorso vamos a trazar un rectángulo de 30.5 por 44 centímetros. De este cortaremos 2 piezas en material externo y 2 piezas en la tela de forro. Para el molde de la base vamos a trazar un rectángulo de 18 por 44 centímetros. Y de este vamos a cortar uno en material externo y uno en la pieza de forro. Además vamos a cortar una pieza en friselina y una pieza en pólex para darle un poco de rigidez a la base. La pieza de pólex la vamos a cortar 2 centímetros menos que la pieza del molde principal. Para el bolsillo interno vamos a cortar una pieza
de 44 por 20 centímetros. Y para la funda del bolsillo frontal vamos a cortar una pieza de 43 por 26 centímetros. Utilizaremos dos cierres de 44 centímetros, uno de 26 centímetros y dos de 17 centímetros. Para las correas vamos a utilizar dos cintas de 100 centímetros cada una, pase 4, una de 120 centímetros y dos portadados de 18 centímetros cada uno. Utilizaremos además cinta bies de 25 milímetros, dos dados pase 4 y un regulador pase 4 también. Comenzaremos la confección armando los bolsillos laterales. Vamos a cortar de esta forma para colocar el cierre. Marcamos 16.5 centímetros desde la base hacia arriba y trazamos una línea por donde vamos a cortar. Haremos lo mismo en la otra pieza y también en las piezas de forro. Lo siguiente será coser los cierres en la pieza inferior. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material y en la parte revés del cierre le vamos a colocar el forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo mismo haremos con la otra pieza. Lo siguiente que haremos será coser los portadados con los dados en la pieza superior de los laterales y lo haremos de la siguiente forma. Los colocamos en el centro de la pieza, dejándole un pequeño borde de 1 centímetro y cosemos. Y luego unimos esta pieza al otro lado del cierre. A continuación, lo que haremos será unir el forro a la pieza que terminamos de armar. En el siguiente paso, vamos a armar el bolsillo delantero. Primero vamos a hacer la abertura y la haremos de 22 por 1 centímetro a una distancia del borde de 5 centímetros. Después le hacemos un corte a todo lo largo, terminando en pequeños triángulos en cada uno de los extremos. Y luego pegamos el borde en la parte del revés para lograr la abertura donde vamos a colocar el cierre. En el siguiente paso vamos a coser el cierre a la funda. Enfrentamos revés de cierre con el derecho de la funda en uno de los lados y cosemos. Luego hacemos lo mismo en el otro extremo. Cortamos la funda por la parte inferior
Luego abrimos y vamos a acomodar la abertura que hicimos sobre el cierre de esta forma y cosemos por todo el contorno. Luego lo que haremos será cerrar la funda. En el siguiente paso vamos a armar las correas. En el centro de cada una vamos a coser un tramo como de 20 centímetros para formar las manijas. Luego estas las coseremos en las piezas del frente y dorso con las medidas que les voy a dejar a continuación. Luego vamos a unir ambas piezas a la base y lo haremos de esta forma. También le vamos a unir la pieza de friselina. Luego le pasamos pespunte en ambos lados. Lo siguiente que haremos será armar el bolsillo interno. Yo utilicé una tela de malla, pero ustedes pueden usar la tela que más les guste. Le pondré una cinta bies en uno de los lados. Luego en ese mismo lado le voy a coser el cierre. Después voy a marcar el alto del bolsillo y voy a coser este por el lado del revés del cierre de esta forma. Luego le doy vuelta y por el lado derecho lo uno a la pieza de forro por 3 de sus lados. Y en el siguiente paso vamos a unir el forro de la base a las dos piezas, delantero y trasero. El próximo paso será la colocación del cierre superior. Vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho del material. Luego, en el revés del cierre vamos a colocar la pieza del forro. Debemos tener en cuenta que la parte del bolsillo debe coincidir con la pieza trasera. Cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el otro lado del cierre hacemos lo mismo. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material y en la parte revés del cierre cosemos el forro. Aquí, para que sea más fácil de coser el pespunte, vamos a abrir el cierre.
Y lo siguiente será colocar el deslizador para cerrarlo. Y en la parte de la base le vamos a introducir el pólex. Luego fijamos el forro a la pieza externa. En el siguiente paso vamos a colocarle los laterales. Le hacemos marquita buscándole el centro a todas las piezas. Antes de coser, debemos tener en cuenta que los deslizadores cierren para el lado del frente. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Después de unir ambos lados, le vamos a colocar una cinta bies a cada uno para tapar toda esa costura. Pasamos a armar la correa larga. En uno de sus extremos vamos a coser el regulador. Luego, el otro extremo lo vamos a pasar por uno de los dados. Y de vuelta lo pasamos por el regulador. Después, ese extremo que nos queda libre lo vamos a coser en el otro dado. Y así queda listo nuestro hermoso bolso deportivo. Si te gustan mis videos, déjamelo en un comentario. Suscríbete, comparte, dale like y activa todas las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un video nuevo. Hasta la próxima.